exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, aire acondicionado y ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración, el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Osorno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Expo Frío Calor Argentina 2018, tercera exposición internacional de aire acondicionado, calefacción, ventilación, refrigeración y agua caliente sanitaria. Se desarrolló los días 29, 30 y 31 de agosto de 2018 en el Centro Costa Salguero de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, organizado por Arma Productora, con el auspicio de la Asociación Argentina del Frío y de la Cámara Argentina de la Calefacción, aire acondicionado y ventilación, y el apoyo de distintas instituciones a nivel nacional e internacional. Contó con la presencia de más de 80 empresas de Argentina, Brasil, Chile, México, Estados Unidos, España, Italia, Alemania y China, quienes recibieron la visita de más de 8.000 asistentes profesionales ávidos por actualizar información acerca de nuevas tecnologías y nuevos productos del sector de la climatización y refrigeración, con temas importantes como son las construcciones sustentables y el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. En paralelo a la feria, se desarrollaron ciclos de conferencias técnicas a cargo de instituciones y entidades nacionales. El 11º Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración, el tercer Congreso Nacional de Capacitadores, el seminario del capítulo argentino de ASRAE y los seminarios de buenas prácticas de la Comisión Gubernamental del Osorno del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Además, en los auditorios disertaron las empresas expositoras, quienes brindaron conferencias tecnocomerciales, contribuyendo a capacitar e informar a técnicos y profesionales de todo el país. Expo Frío Calor Argentina tiene como objetivo promover y difundir los últimos avances de las nuevas tecnologías del sector y se ha consolidado como el punto de encuentro del sector HVAC en el país, siendo el espacio ideal para realizar nuevos contactos, consolidar lazos comerciales y generar negocios. Expo Frío Calor Argentina nos espera en su próxima edición en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2020. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinar de la Expo Frío Calor Argentina. Las imágenes que estábamos viendo hasta recién eran de la edición del 2018, que se realizó en el Centro Costa Salguero, al igual que se va a realizar la edición del 2021 del 17 al 19 de junio.
Para aquellos que estén interesados en inscribirse en la expo, pueden anotarse sin cargo en www.expofriocalor.com.ar, y para aquellas empresas que estén interesadas en participar con un stand de la expo, pueden contactarnos en info@expofriocalor.com.ar. Una vez dicho esto, vamos a presentar a una de las empresas que estará acompañándonos en la edición del 2021, Argen Comfort, que nos desarrollará ahorro de energía a través de un buen cálculo de aislamiento térmico. Antes de presentarlo a Álvaro, vamos a recordarles que para cualquier consulta, duda que surja sobre la presentación, pueden estar realizando sus consultas en la opción de preguntas y respuestas, y al finalizar su presentación, Álvaro va a estar respondiendo cada una de ellas. Así que ahora sí lo presentamos a Álvaro Salgado, que nos va a dar esta charla, y lo está acompañando también Gastón Guade, representando a Argen Comfort. Bueno, Julieta, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, y pues para los que estén aquí conectados, bienvenidos. Mi nombre es Álvaro Salgado y yo trabajo con Armacel en el área de exportaciones en toda Sudamérica, fuera de Brasil. Y el objetivo de la charla de hoy es revisar algunos conceptos y criterios, sobre todo técnicos, acerca de lo que es un aislamiento térmico eficiente y económico para las aplicaciones de aire acondicionado y ventilación. Entonces, pues yo les cuento un poquito. Yo soy ingeniero mecánico y tengo ya más de 15 años trabajando con aislamientos térmicos. Y pues como van a ver el día de hoy, pues esta charla técnicamente es bastante fácil de seguir, y les recomiendo que si tienen preguntas a través del chat para darles respuestas al final de la charla. Entonces, pues para empezar un poquito sobre Armacel. Como muchos de ustedes saben, esta es una compañía de origen alemán que tiene presencia en todo el mundo, hoy en día con 26 plantas repartidas, pues como se ve aquí en el mapa, y específicamente en Sudamérica estamos ubicados ahí en Florianópolis, que para los argentinos es un destino turístico bastante conocido. Nosotros tenemos una planta de producción allí. Y yo estoy ubicado en Colombia, mi base es Colombia y atiendo 8 países en Sudamérica. Somos conocidos a nivel mundial pues precisamente por la fabricación y el desarrollo de productos a base de espuma elastomérica, caucho sintético, ya sea para refrigeración comercial, para sistemas de aire acondicionado, ya sea con refrigerantes gaseosos o con agua. Y pues somos reconocidos a nivel mundial como el inventor del producto y como la compañía que más innova. Entonces, para empezar, quería comentarles, bueno, ¿qué es un buen espesor de aislamiento térmico? Pues un buen espesor de aislamiento térmico, para el que alguna vez haya hecho alguna consulta con respecto a esto, pues puede llegar a varias cosas. Primero, puede encontrar documentación en donde se explica claramente cómo se hace un cálculo de aislamiento térmico, teniendo diferentes criterios, o simplemente puede tomar tablas en muchos catálogos. Hoy en día no se ve tanto, pero en catálogos de hace 8 o 10 años, la mayoría de fabricantes recomendábamos los espesores mínimos que se debían usar para diferentes aplicaciones. Entonces, eso ha influido mucho también en lo que se usa hoy en día. Pero si hoy en día que ya tenemos certificaciones ambientales de sostenibilidad, como por decir una certificación LEED para una construcción, eso nos lleva a revisar técnicamente qué es lo que debemos usar en aislantes térmicos. Y pues a manera de ejemplo, les quería primero presentar pues qué recomiendan las normas hoy en día. Entonces, ASHRAE, que es un referente para todos nosotros, indica, como se ve ahí en la tabla, que los espesores mínimos de aislamiento térmico para temperaturas entre, pues como aquí estamos hablando de aire acondicionado, entre 5 y 16 grados Celsius, empiezan en media pulgada para tuberías menores a 1 pulgada de diámetro. Y en la medida que van aumentando pues los diámetros de tubería, pues el espesor mínimo va aumentando, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, eso es lo que recomienda ASHRAE. Mirando otras normas, por ejemplo, mirando el RITE de España,
el RITE de España va un poco más allá de lo que publica ASRAE, porque el RITE hace observaciones acerca de qué pasa en interiores y qué pasa en exteriores. Y eso es muy importante. Nosotros ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto y vamos a ver el impacto tan importante que tiene estar adentro o afuera de la envolvente o del espacio que está con acondicionamiento de aire. Entonces miren que el RITE define que, por ejemplo, para diámetros menores a 35 milímetros, define que en este rango de temperaturas, que es donde están los aires acondicionados, las tuberías de aire acondicionado, pues los espesores mínimos en interior empiezan aquí en 20 milímetros y en exteriores en 40 milímetros. Más adelante en la presentación vamos a ver de qué se trata esto, por qué es tan importante distinguir por qué se necesita un espesor diferente afuera que adentro. Entonces, para seguir con esto del RITE, miren lo importante que es al revisar estas guías de ahorro de energía, porque en verdad es esto no es una camisa de fuerza, sino que son guías y ellos presentan en unas tablas básicamente qué pasa aquí con diferentes espesores de aislamiento térmico en interiores y en exteriores bajo las mismas condiciones de fluidos fríos. ¿Qué pasa si estamos en interiores? Las ganancias de calor en vatios por metro son, por ejemplo, para esta primera 5.1 y aquí 17.5. ¿Esto qué quiere decir? Que afuera las ganancias de calor son casi 3 veces las ganancias que hay en el interior. Y como les digo, esto es algo que vamos a revisar más adelante en nuestra charla. De entrada, lo que nos dice este RITE, que a mí me parece que es muy valioso, lo que ya deja el mensaje, es que nosotros estamos acostumbrados en toda nuestra región, en toda Sudamérica, a hacer especificaciones de un solo espesor de aislamiento para todo el proyecto. Y pues no les voy a decir que eso no funciona, pero técnicamente hablando, eso carece de soporte técnico para tomar la decisión de un correcto espesor de aislamiento térmico que supla todas las necesidades, tanto de control de condensación como de ahorro de energía. Entonces vamos a seguir aquí. Ahora hablando un poco de lo que ya no es formal, porque cuando uno revisa normas y manuales de ahorro de energía, pues estamos hablando de la mayor formalidad que encontramos en el mercado. Lo que nosotros encontramos en el día a día de las necesidades de aislamiento térmico es cuáles son los criterios de selección. Y por lo general, lo más común es usar el aislamiento que siempre hemos usado. O sea, ya por la experiencia que tenemos, durante muchos años hemos usado 9, 13, 19 milímetros. Ya sabemos qué es lo que necesitamos porque siempre nos ha funcionado, entonces lo hacemos de esa forma. Otro criterio simplemente es ir a preguntar por aislamiento en cualquier tienda de partes y repuestos de aire acondicionado y refrigeración y te van a decir, tenemos aislación de 9 milímetros o de 13 o de 6 milímetros, lo que sea. Y tú dices, yo necesito, nuestro único criterio es decir, ¿qué tienes para tubería de 3 octavos, de media, de 5 octavos? Y lo que les ofrezcan, eso es lo que ustedes llevan, o sea, lo que conseguimos en el mercado. De una forma más avanzada, por así decirlo, hay personas que tienen claro, dependiendo de la región donde estén haciendo cualquier clase de proyecto de climatización, cuáles son los espesores que garantizan el control de la condensación, porque pues al final en frío el mayor enemigo es el agua, porque es la que produce las primeras posventas de un proyecto de climatización. Entonces hay esto que más adelante los vamos a revisar pues muy rápidamente. Y hoy en día, como les mencionaba ahora, ya con estas certificaciones de sostenibilidad, se pide que en algún momento se haga una evaluación de cuál es el impacto en la eficiencia térmica del sistema de usar uno u otro espesor de aislamiento. ¿Qué pasa si en vez de usar 25 milímetros usamos 32? ¿Cuál es el impacto económico en el ahorro de energía? Entonces, este viene a ser un elemento que se usa muchísimo en aplicaciones de calor en industria, pero que en construcción en realidad yo diría que es relativamente nuevo.
Entonces, estos son los criterios que encontramos en el común, o sea, en el mercado común, en la calle. Y para poder tener un criterio, pues yo quería hacerles un recorderis de lo que hace un aislamiento térmico. Entonces aquí básicamente viéndolo como mirándolo con una lupa, estamos tratando de ver aquí qué pasa en un aislamiento térmico. En este caso lo que ustedes ven ahí es como ver una lana mineral o una lana de vidrio, en donde los filamentos de un material que ya sea lana de vidrio o lana de roca, lo que hacen es atrapar un aire que está ahí. Entonces aquí les aclaro, los aislamientos térmicos que ustedes conocen comúnmente en el mercado, ya sean las lanas, las espumas, la perlita expandida, el silicato de calcio, el trabajo de aislamiento térmico lo hace, el 90% del trabajo de aislamiento térmico lo hace, es el gas que está contenido en el aislamiento. En este caso es un aire que está ahí no atrapado, sino con un movimiento bastante restringido. Y pues para dejar claro esto, cuando hablamos de los tres fenómenos de transferencia de calor que son conducción, convección y radiación, pues los materiales de los que están fabricados los aislantes térmicos son muy malos conductores, pero tienen un gas que tiene unas propiedades de aislante térmico muy buenas en convección. Y la radiación, pues la radiación es la tercera forma de transferencia de calor que existe cuando hay diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Todo eso nosotros lo podemos modelar con la ecuación que vemos ahí a la derecha de la diapositiva, que es la ley de Fourier, donde el calor es igual a la conductividad por el área, la diferencia de temperaturas sobre el espesor del material que estemos utilizando. ¿Por qué menciono esto? Porque es bueno saber que cuando revisamos esta ecuación de Fourier, pues hay una letrica acá, que es la conductividad térmica, que es la que depende solamente del material. Y en el mercado, como ustedes ven en esta diapositiva, encontramos diferentes alternativas de aislamiento para aplicaciones de frío. Ahí el poliuretano, la espuma elastomérica, el poliestireno extruido, la lana de vidrio, el polietileno expandido. Y pues, ¿qué hay que saber de la conductividad? Que si nosotros lo que estamos buscando en esa ecuación es reducir el flujo de calor a través del material, pues el material que tenga la menor conductividad es el que más va a conseguir reducir el flujo de calor bajo las mismas condiciones. O sea, con el mismo espesor va a ser más eficiente. ¿Qué pasa en frío? Esto es muy importante, pero en frío los deltas de temperatura, ese T1 menos T2, no son muy grandes. Estamos hablando de la temperatura ambiente contra la temperatura de operación. O sea, temperaturas ambiente, digamos que un día muy caluroso en verano, 34 grados contra 5 grados a los que está el refrigerante en una tubería de cobre para aire acondicionado. Entonces aquí, por eso les quería hablar de esto un poco, porque es esa la razón por la cual cuando tenemos montajes bajo las mismas condiciones con diferentes materiales en estas aplicaciones de frío, casi todos tienen el mismo espesor, porque las diferencias no por la conductividad, sino por el delta de temperatura son muy pequeñas. Entonces, la conductividad es importante para el material aislante y tiene que ser baja, pero lo que conseguimos en el mercado, todos tienen conductividades que están próximas y son muy bajas. Ahora, hablando de cómo funciona el material aislante cuando se instala, hay que tener algo muy presente en sistemas de frío. En frío, como les dije hace un momento, nuestro enemigo es el agua. Es la condensación que se puede formar en el aislamiento por la diferencia de temperaturas. ¿Y esto se forma por qué? Pues porque tenemos una superficie fría que tiene una temperatura que está por debajo de la temperatura del punto de rocío del aire en ese momento. Entonces, cuando nosotros usamos un aislamiento térmico, estamos tratando de alejarnos, o sea, de subir esa temperatura superficial. Y pues esquemáticamente aquí lo tenemos en esta diapositiva. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un tubo que lleva, ya puede ser, sea un líquido o un gas refrigerante. Tenemos el aislante, en este caso que es un aislante a base de caucho, de celda cerrada, que tiene aire atrapado en sus celdas. ¿Y qué va a pasar ahí?
tengan en cuenta algo. Lo que hay dentro de las celdas de caucho es aire. Y ese aire va a estar en contacto con una superficie fría. Entonces, al estar en contacto con esa superficie fría, el aire que está dentro de las celdas y más cercano al tubo, pues se va a enfriar. Y recordemos cuando estábamos en el colegio y veíamos química que nos hablaban de los gases, nos decían, mire, en los gases la temperatura y la presión, una dependen de la otra. Si la temperatura es alta, la presión es alta. Si la temperatura es baja, la presión es baja y viceversa. Pero ¿qué va a pasar afuera? Nosotros tenemos, por lo general, un medio o un ambiente que tiene una temperatura y una presión que son más altas, ¿cierto? El aire está más caliente. Entonces, ese aire que está afuera, al tener una presión mayor, todo el tiempo, como lo mostramos ahí, está tratando de ingresar a donde el aire tiene una presión menor. Eso es lo que se llama la ley de las presiones parciales. O sea, el aire de afuera va a tratar de equilibrar la presión en donde no está a su mismo nivel. Y en ese proceso es cuando la humedad que hay en el aire ingresa a los aislamientos térmicos. Entonces aquí es muy importante tener esto en cuenta en instalaciones de frío, porque por aquí empiezan casi todos los problemas de condensación. Entonces en frío uno no solamente especifica un aislamiento para evitar o para mantener la temperatura de punto de rocío en la superficie del aislamiento, o sea, estar por encima de esa temperatura, sino que también necesitamos un material que evite a toda costa que la humedad ingrese a través de él. Entonces, para eso, pues es esto de lo que mucha gente habla y pocos saben decir qué es, que es la resistencia a la difusión de vapor de agua. Básicamente, esa es la capacidad que tiene un material de evitar el paso de vapor de agua a través de él. Es una forma de medir. Hay una norma europea y también hay una americana que define, mire, SMI, cuando es mayor a 2500, eso quiere decir que el material es extremadamente resistente al paso de vapor de agua a través de él. Entonces, en comparación con otros materiales en esto, los cauchos tienen unas propiedades bastante buenas porque el caucho es muy, muy, muy resistente a esto. Ojo, y aquí aclaro, es al vapor de agua. Aquí no estoy hablando de agua líquida porque ese es un comportamiento completamente diferente. Entonces, en la práctica, ¿esto qué quiere decir? Que cuando usamos esta clase de aislantes, por eso es que los vemos siempre en las instalaciones sin ninguna clase de acabado. ¿Sí? Simplemente la espuma y nada más. Si usáramos lanas, en las lanas no podemos hacer instalaciones en frío con productos así. Tenemos que utilizar una película exterior, que es un foil, que hace las veces de barrera de vapor, porque el material no tiene buena resistencia al paso del flujo de vapor de agua a través de él. Lo mismo en las lanas que se utilizan para recubrimiento de ductos de aire acondicionado. No podemos utilizar lanas que no tengan una barrera de vapor instalada. ¿Por qué? Porque conforme empiece a trabajar el sistema, lo que va a pasar es que va a ingresar aire con humedad a como estos son aislantes de celda abierta, y va a aparecer condensación y el aislamiento se va a descolgar. Entonces, como les decía, pues nuestro tema con estos aislantes para aplicaciones en frío es el control de la condensación. Entonces, ¿por qué controlamos la condensación? Pues básicamente por dos razones. Uno, el agua en construcción nos genera reclamaciones y tenemos que pagar los materiales de construcción en el mejor de los casos, más los daños que se generen pues por el mismo goteo, que eso vale muchísimo más que aumentar el espesor del aislamiento térmico. Y lo otro, para que hablemos en términos energéticos, que es el título de esta charla, es ver cómo es sostenible un aislamiento térmico. Pues básicamente, un aislante mojado es como si tomáramos la conductividad del material y la multiplicáramos por 16 veces. En el mejor de los casos, en el peor de los casos hay que multiplicarla por 36 veces según la teoría. Pero este es un caso en donde apareció algo de humedad en el aislamiento. Entonces, para analizar la condensación, ¿qué podemos decir? Uno, que cuando nosotros calculamos bien un espesor de aislamiento térmico para un sistema de aire acondicionado o refrigeración, ¿qué no debemos ver? Pues no debemos ver en ningún momento lo que aparece aquí, que es que aparezcan gotas de agua en la superficie del aislamiento.
En algunas oportunidades no sucede, o sea, lo que encontramos es que el aislamiento está completamente seco, pero en algún punto vemos que hay, no sé, en una válvula, en un codo, vemos que hay un chorro de agua. Entonces ahí lo que sabemos es que, uno, tenemos un espesor que controla muy bien la condensación, pero en algún punto del sistema no está bien instalado. Hay una discontinuidad en la instalación de aislamiento térmico y por ahí el aire está ingresando la humedad que después se condensa y en alguna transición aparece el agua. Entonces ahí es cuando vemos lo que conocemos como condensación intersticial. Entonces, así es como lo detectamos en obra y esa es otra clase de charla, pero es importante ver que si el aislamiento se moja, el fenómeno de transferencia de calor se dispara inmediatamente. Entonces, ahí deja de ser un aislante de energía y comienza a ser un conductor. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, como vieron, les hablé un poquito de lo que eran las características técnicas del material aislante y no solamente de lo que fabricamos nosotros. Cuando nosotros vemos una ficha técnica de un material aislante, tenemos que tener claro cuál es su conductividad térmica, en este caso, cuál es su resistencia a la difusión de vapor de agua, algo muy importante que está señalado aquí, la seguridad, cómo es su comportamiento frente al fuego. Yo tengo como base un país donde se usa mucho poliuretano sin ninguna clase de aditivo contra el fuego, entonces aquí es una discusión recurrente el tema de cómo se comporta el producto frente al fuego. Pues hay normas europeas, americanas. Lo importante es cumplir cualquiera, porque todas son bastante exigentes, diría yo. Entonces ya para meternos al tema de eficiencia energética, pues hay algo claro en cuanto a cálculos. Cuando yo busco recomendaciones de espesor de aislamiento térmico para diferentes diámetros de tubería, incluso para superficies, es muy fácil encontrar recomendaciones para aplicaciones de calor. Pero en frío ustedes no encuentran tablas, porque es que en frío todo esto depende no solamente de las bajas temperaturas, sino también de las condiciones ambientales de donde se va a hacer la instalación. Entonces, el frío tiene una dificultad adicional, que hay que tener en cuenta las condiciones ambientales. Y pues afortunadamente hay herramientas de cálculo muy versátiles. En este caso aquí les muestro un software americano, el 13 Plus, que es de NAIMA, la Asociación de Fabricantes Americanos de Aislamientos Térmicos, donde ustedes pueden encontrar cualquier material de los que se conocen en el mercado como aislantes térmicos. Y pues nosotros también tenemos nuestra herramienta para trabajar con nuestras espumas elastoméricas, que es el Arwin. Entonces vamos a ver cómo nos ayudan estas herramientas para esto. Entonces, como les contaba ahora, nosotros cuando vamos a dimensionar un aislante térmico, pues vamos a tratar de hacer, primero, en frío, hay que tener en cuenta las condiciones ambientales de donde estamos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa mucho cuál es la humedad relativa del medio ambiente y cuál es la temperatura en donde vamos a hacer nuestra instalación. Ahorita en el software les voy a dar unos ejemplos básicos muy rápidos y muy buenos de cómo funciona esto, pero lo importante aquí es lo siguiente. Si nosotros graficamos la temperatura en función del tiempo durante un día, nos vamos a dar cuenta de que si nosotros empezamos en la medianoche a medir la temperatura, nos vamos a dar cuenta de que la temperatura es baja y en la medida que va amaneciendo y va saliendo el sol, pues la temperatura sube hasta que llegamos al mediodía y ahí pues empieza a bajar hasta que llega de noche otra vez y vuelve y baja. Así se comporta la temperatura en el día. Bueno, de una forma exagerada, diría yo, un poco. Y si aquí mismo graficamos la humedad relativa, resulta que la humedad relativa funciona diferente. La humedad relativa en horas de la noche y en la madrugada alcanza sus puntos, su punto más alto. Y en la medida que el sol sale y se vuelve más caliente, ella encuentra su punto mínimo. Y vuelve la temperatura a bajar y ella vuelve a subir. Entonces así se comportan estos dos fenómenos.
Entonces, aquí en la diapositiva lo que les quiero mostrar es que en una ciudad costera colombiana, que es del Caribe, o sea, Océano Atlántico, lo que tenemos es que a mediodía tenemos estas condiciones. O sea, tenemos aquí, en este punto máximo, estos dos puntos, 33 grados Celsius y 75% de humedad relativa. Pero ¿qué pasa? En la madrugada, ¿qué tenemos? Tenemos 26 grados y tenemos 91% de humedad relativa. O sea, la temperatura y la humedad relativa no son constantes en el día, eso lo sabemos todos. Y lastimosamente esto afecta la selección del material aislante, del espesor del material aislante, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, un momento. Entonces voy a salirme de la presentación y les voy a mostrarles aquí el software. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí el software, aquí voy a hacer, esta versión del software está en español, les voy a mostrar el impacto de esto. Entonces, miren, vamos a usar la información que teníamos en la diapositiva. Aquí vamos a decir, es necesario calcular el espesor del aislamiento térmico, vamos a trabajar en una tubería, digamos que vamos a trabajar con un refrigerante que es gaseoso y nuestro criterio va a ser el control de la condensación. Vamos a trabajar con tubos de cobre. Entonces, quiero mostrarles el escenario más crítico. Si nosotros estamos hablando de eficiencia energética, yo tendría que naturalmente ir a trabajar en el punto donde el aislamiento trabaja más, térmicamente hablando. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando estamos a 33 grados centígrados, que con 33 grados centígrados, recuerden que había una humedad relativa del 75% y estábamos aquí a los 33 grados. Digamos que el refrigerante está a 5 grados y vamos a usar un diámetro de 10 milímetros de aislamiento, de diámetro de tubería de cobre. Le vamos a decir que simplemente vamos a dejar el aislamiento sin ponerle ninguna clase de acabado y le decimos que calcule. Bajo esas condiciones, miren que el software recomienda un espesor mínimo de aislamiento térmico de 9.6 milímetros. El criterio del software para recomendar un espesor de aislamiento térmico es que controle la condensación. Entonces él te dice, mira, debes usar un aislante térmico que tenga 13 milímetros de espesor para garantizar que esto no me genere condensación. Entonces, ok. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos el 91% de humedad a los 26 grados Celsius de la madrugada? Le damos calcular y como podemos ver, las condiciones del espesor pues son completamente diferentes. De 9.6 que marcó ahorita para la parte más caliente del día pasamos a 22.4 y ya el software no nos dije, mira, debes usar 13 milímetros, sino que debes usar el doble, debes usar 25 milímetros de espesor de aislamiento. Entonces aquí el primer mensaje que les quiero dar con estos cálculos es que, uno, por eso es que existen esas tablas en el RITE para interiores y para exteriores. En el interior pasan cosas muy diferentes a las del exterior. ¿Por qué? A pesar de que estamos haciendo esto con este ejemplo en el software con unas condiciones climáticas en Barranquilla, ¿qué pasa en el interior de la construcción? ¿Qué pasa en el interior de la oficina, del supermercado, del edificio? El aire acondicionado, por lo general, trata de mantener unas condiciones de humedad relativa del 65% y una temperatura de confort de 24 grados. Eso es por lo general cómo funciona. Y bajo esas condiciones, o sea, 65% es una humedad muy baja, bajo esas condiciones, cuando calculamos el espesor del aislamiento, miren que aquí el resultado es 3.8 milímetros. O sea, en el interior de la envolvente, el espesor nominal que se requiere de aislamiento térmico para controlar la condensación
es de 6 milímetros, es extremadamente bajo. Pues ¿por qué? Porque la humedad relativa es muy pequeña. Si nosotros llegamos a instalar 6 milímetros en el exterior, pues lo que vamos a tener es que nos va a condensar porque las condiciones en el exterior son completamente diferentes. Incluso si le subimos aquí el 75% de humedad relativa. Miren que ya nos pasamos, ya necesitamos 6.6 milímetros de espesor para controlar la condensación. Entonces, un mensaje muy claro, en interiores es muy fácil controlar la condensación con espesores muy bajos de aislamiento térmico, pero hablando de eficiencia térmica, el resultado es bastante pobre y eso es lo que vamos a ver a continuación. Usando este mismo software, si yo cambio la condición aquí, les digo que tengo un espesor de aislamiento térmico conocido, yo puedo calcular en una tubería con un refrigerante gaseoso, puedo hacer un cálculo de flujo de calor en tuberías de cobre. Entonces yo le puedo decir, mira, yo necesito en una tubería que no tiene aislamiento, bajo unas condiciones de, pongámoslo aquí, temperatura ambiente de 33 grados y con un refrigerante a 5 grados, ¿cuál es el flujo de calor? Entonces me dice son 6.1 watts por metro. O sea, esta es la ganancia de calor de esa tubería bajo esas condiciones climáticas. Pero yo le puedo decir, bueno, ¿qué pasa si tengo 6 milímetros de espesor? Le digo, calcule. Vamos. Y resulta que él me dice que con 6 milímetros se redujo a 4.7. Si yo divido eso entre 6.1, resulta que yo apenas reduje un 22.9% del calor que está ingresando a la tubería. Entonces, esto también, este software me sirve como herramienta para hacer cálculos de eficiencia energética. Entonces, voy a volver aquí a la presentación para mostrarles qué conclusiones puede uno sacar rápidamente de esto. Entonces, vamos a poner la presentación. Entonces, miren, para un sistema, un mini split, un sistema pequeño, equipos de 1 a 2 toneladas, si esos equipos por lo general vienen con tuberías de 1/4 y 3/8, y lo que hacemos es hacer un cálculo simple en unas condiciones de verano que son en las que se recomienda hacer cálculos de espesor de aislamiento térmico para países con estaciones, porque claro, donde yo estoy, nosotros estamos sobre la línea ecuatorial, entonces estaciones no tenemos, pero con condiciones de verano de una temperatura ambiente a la madrugada de 26 grados y una humedad relativa del 85%, ¿qué calculamos ahí? ¿Qué queremos buscar? Pues queremos buscar qué pasa con las eficiencias del aislamiento térmico con diferentes espesores y qué pasa con la condensación. Entonces, miren, para una tubería de 1/4 de pulgada, si nosotros tenemos un espesor de aislamiento de 6 milímetros y estamos en exterior, vamos a tener condensación. Si tenemos 9 milímetros, vamos a tener condensación. Si tenemos 13 milímetros, no vamos a tener condensación. Y las eficiencias con estos espesores son extremadamente bajas, porque la tubería también es muy pequeña. Entonces aquí les doy la primera conclusión. En interiores, ustedes pueden utilizar aislamientos muy pequeños, con eficiencias muy pequeñas, y si alguien abre una ventana o hay filtración de aire del exterior o algo, problemas de condensación van a aparecer, pero tengan en cuenta que esto es para las condiciones críticas cuando están en verano. Muy probablemente ustedes no van a tener este problema en primavera, ni en otoño, ni en invierno, porque las condiciones de temperatura son bastante favorables para esta clase de aplicaciones. Ahora vamos a ver un caso un poco más crítico. Ya para sistemas BRF, BRB, que vienen con diámetros de tubería mayores, miren que aquí empezamos ya a ver cómo el espesor del aislamiento, a pesar de ser bajo, empieza a reportar mejores eficiencias. Entonces, miren, 27, 36, 44%. Y
pasa lo mismo. O sea, si nosotros estamos afuera con estas condiciones climáticas, vamos a tener problemas de condensación con espesores bajos, llegamos a 13 milímetros y ahí ya no tenemos problemas de condensación. Entonces, a diferencia de los splits, yo sí les diría que en sistemas de BRF y BRB, espesores menores a 13 milímetros es mejor no utilizarlos. Uno, porque son sistemas donde las longitudes de tubería son largas, o sea, atraviesan áreas muy importantes dentro de la construcción y ustedes no van a querer problemas de condensación. Dos, en términos de eficiencia, ahí yo les diría, incluso 13 milímetros para una eficiencia de 44% es un espesor bastante bajo. Es más recomendable hacer cálculos con espesores de 19 milímetros. Pero eso, casi nadie habla de eso, e incluso hay algunos equipos que cuando vienen con el aislamiento lo traen de 9 milímetros, no traen más que eso. Entonces miren el impacto que tiene el incremento del espesor del aislamiento en la eficiencia. Y el cambio de precio entre un aislamiento de 9 a 13 milímetros tampoco es que sea la gran diferencia, es mucho más lo que se consigue en términos de ahorro de energía. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, otro punto muy importante es que, así como les mostraba en el aislante cómo se comporta la humedad, pues tengan presente que un edificio, una construcción que tenga una climatización, le va a pasar exactamente lo mismo que a nuestro aislamiento de celda cerrada. El edificio internamente va a tener unas condiciones de presión y temperatura que son controladas por el aire acondicionado. Entonces, como ustedes saben, el aire acondicionado se diseña con una presión mayor a la del aire que está afuera. ¿Para qué? Para evitar filtraciones. Y pues evitando filtraciones se ahorra energía y se consiguen otros beneficios. Pero tengan en cuenta una cosa. La humedad funciona muy diferente al aire. ¿Por qué? Porque internamente nosotros vamos a tener humedades relativas y absolutas inferiores a las de afuera. Entonces, esa humedad va a estar buscando por dónde ingresar a espacios. Aquí ya no hablo de humedad relativa, sino absolutas. La humedad absoluta, pues ahí se parece mucho a lo de a la ley de las presiones parciales. Dos espacios con diferentes humedades absolutas, si se conectan entre sí, el espacio con la humedad absoluta mayor va a ser una migración de humedad al que tiene humedad absoluta menor para equilibrar el sistema. Entonces la humedad siempre va a estar tratando de ingresar a la edificación. Y esto en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un cálculo de espesor para un proyecto como este edificio, nosotros vamos y diseñamos o calculamos el espesor del aislamiento térmico con estas condiciones, con las condiciones interiores, el aire acondicionado con una temperatura de confort, con una humedad relativa del 55%. Entonces, ¿eso qué nos dice? Miren, aquí está clarísimo, que el espesor mínimo del aislamiento es de 3.2 milímetros, sin embargo, recomendamos, pues, para los que nos conocen, una letra H que son 13 milímetros, pero ¿qué pasa? En los entrepisos, en estas áreas, estas son áreas por donde no hay circulación de aire acondicionado, y estas son áreas donde la humedad se tiende a acumular. Entonces, por experiencia les podemos contar que si el aire acondicionado en una construcción está controlando la humedad relativa en un 55%, en esos entrepisos uno puede encontrar humedades del 72 hasta el 80%, dependiendo de la ciudad donde lo estemos midiendo. Y en estos espacios, si usamos un espesor de 13 milímetros, vamos a tener problemas de condensación, porque el cálculo del espesor mínimo, aquí está, es de 16 milímetros. Entonces miren que aquí tener en cuenta las condiciones de este microclima que es el entrepiso o un plenum nos garantiza, uno, no tener problemas de condensación y también nos mejora la eficiencia térmica del aislamiento. Esto lo hacen
pocos proyectistas y es uno de los generadores de reclamaciones más comunes que nosotros encontramos en toda la región. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Acuérdense que en aislamiento térmico siempre es mayor espesor, es mayor eficiencia. Entonces, si nuestro principal enemigo es el agua y esta humedad está haciendo que elevemos nuestros espesores de aislamiento térmico, pues la eficiencia térmica de nuestras instalaciones está mejorando. Bueno, cuando no tenemos en cuenta esto, pues pasan estas cosas, que aparece la humedad y la humedad nos daña cielos rasos de computadores, nos daña la pintura, nos daña alfombras, nos daña acabados y pues por lo general el que tiene que responder eso es la empresa de aire acondicionado porque pues se supone que se debe entregar un sistema que funcione muy bien, que mantenga condiciones de confort, pero que no genere esta clase de problemas. Y cualquier clase de daño como los que se ven en estas fotos, pues su reparación es mucho más costosa que aumentarle media pulgada, 10 milímetros al espesor del aislamiento térmico. Entonces aquí no solamente es, un buen espesor nos ayuda a cuidar el medio ambiente y ahorrar energía, sino que también nos ayuda a, como dice ahí, ahorro de dinero con aislamientos térmicos, a mantener la rentabilidad de los proyectos de aire acondicionado. Y pues para finalizar acá, les quería mostrar un ejemplo de algo que hicimos puntualmente para un cliente en Colombia que nos pidió hacer un análisis para un sistema de refrigeración con CO2, con las condiciones ambientales que hay. Entonces, esto es para un supermercado en donde se tomó la decisión de modernizar los equipos de refrigeración para un sistema de CO2 y nos dijeron, bueno, ¿qué espesor de aislamiento debemos utilizar? Teniendo en cuenta el historial que tenemos aquí, porque también hay que hablar de lo que había antes de tomar la decisión de cambiar el sistema. Lo que había era un sistema que en términos de aislamiento térmico estaba muy mal, porque todo lo que estaba instalado estaba con formaciones de hielo. Entonces nos decían, queremos saber qué es lo más recomendable para nuestra necesidad. Y lo que hicimos fue presentarles un escenario con varios espesores, en donde les dijimos claramente, mire, toda esa instalación que ustedes tienen va a estar en un espacio que básicamente está climatizado, pero con unas condiciones ambientales para venta de alimentos, o sea, hay que tener una humedad relativa un poco más alta. Y aquí en la tabla les voy a mostrar qué les calculamos. Entonces les mostramos, miren, con una humedad del 77%, que ya no es una humedad baja, es una humedad de rango medio, podemos usar espesores de acuerdo a este diámetro desde 13 milímetros hasta 32 milímetros. ¿Qué ganancia de calor tenemos por metro de tubería en cada uno de ellos? ¿Y qué pasaría si no usáramos aislamiento térmico? Entonces, bajo estas condiciones, estas serían las eficiencias que tenemos con el aislamiento térmico instalado. ¿Qué es importante aquí? Mostrarles que si ellos seguían utilizando aislamientos mal calculados, según el área, y si esos aislamientos se mojaban, este sería el resultado energéticamente hablando. Ya les voy a mostrar de dónde sale esto. Esto es, yo ahorita les mostraba que en la ley de Fourier uno puede decir que un aislamiento húmedo es 16 veces más conductor que un aislamiento seco. Entonces eso uno lo puede modelar en un software y calcular esas pérdidas de calor o ganancias de calor en este caso. Y usando el índice de eficiencia energética del equipo, calculamos cuál es el consumo real de energía sin y con estas soluciones. Entonces, lo importante de este ejercicio con este cliente fue mostrarle al supermercado, hablar en su mismo idioma. Entonces, como ustedes saben, en las grandes superficies todo se mide por rentabilidad por metro cuadrado. Entonces nosotros les decíamos, bueno, ustedes ya están acostumbrados a que los equipos de refrigeración tengan un consumo de energía X, pero ¿qué pasa si nosotros ahorramos energía a través del aislamiento térmico?
Entonces les mostramos, haciendo un cálculo comparativo, de cuánta energía consume una bombilla de 20 vatios, trabajando 16 horas al día. Entonces les decíamos, vea, no tener aislamiento en estas tuberías equivale a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 8 bombillas al mes encendidas. Tener el aislamiento húmedo equivale a lo mismo. Solamente en los espesores mayores hay una disminución de una bombilla. O sea, tener aislamiento húmedo es como no tener aislamiento. Entonces, ahora, si usamos 13 milímetros de espesor de aislamiento, este sería el resultado. Y hago una aclaración aquí. En la tabla yo dejo 13 milímetros, pero en control de condensación, 13 milímetros no sirve para este sistema. En este sistema empezamos a ver control, o sea, un control de condensación y un ahorro de energía a partir de 19 milímetros. Y esto fue lo que encontramos, que podemos reducir a prácticamente una bombilla el desperdicio de energía que hay ahí. Y pues la parte final de la tabla es básicamente hacer las cuentas con el costo de kilovatio hora mes que tienen ellos. Entonces, el resultado de hacer la evaluación económica fue que todas las necesidades de aislamiento térmico se pagaban en menos de 6 meses. Incluso las de las tuberías más grandes se pagaban en 3 meses. Entonces, se da uno cuenta que, como decimos siempre, el aislamiento es una inversión. Y en este caso es una inversión a muy corto plazo. Entonces, estas son las cosas que uno puede hacer cuando tenemos un criterio de eficiencia energética, de sostenibilidad a la hora de seleccionar un aislamiento térmico. Y cada vez, como les dije al principio de la charla, en los proyectos se piden más de esta clase de análisis y de cálculos, que para los que lo necesiten, nuestro software es de libre descarga. Y si necesitan algo, pues yo ya les voy a decir cómo nos pueden contactar. Un mensaje aquí final: un aislante térmico para frío no es simplemente un tubo, una manta, no, un aislante térmico es un sistema que garantiza no solamente el espesor del aislante en toda la aplicación, sino la completa estanqueidad, o sea, que sea un sello entre el sistema que estamos aislando y el medio ambiente. Y pues para eso hay todo un portafolio, porque muchas veces se hace un muy buen trabajo de selección del aislante térmico, pero cuando se instala se hace de una forma que no es la correcta y no hacemos nada porque el aislamiento se moja. Y al mojarse, pues ya vimos los resultados que tienen ahí. Entonces, conclusiones. En exteriores, el cálculo del espesor del aislamiento para controlar la condensación garantiza una buena eficiencia térmica. O sea, ahí si estamos cuidándonos de la condensación como debe ser con los criterios adecuados, de una vez tenemos un cálculo eficiente. 2, en interiores es más simple controlar la condensación, por lo que vimos. El aire acondicionado también nos ayuda con la humedad relativa, pero cuidado que la eficiencia térmica puede ser muy baja. Entonces ahí no estamos cumpliendo con criterios de sostenibilidad. Tercero, para sistemas BRF, BRB, usar espesores menores a 13 milímetros es bastante ineficiente. Y yo les diría, para ciudades costeras, sobre todo, es mejor empezar en 19 milímetros, porque son muy largos los tramos de tubería. Y estos equipos, acuérdense cómo funciona esto. Uno enciende el aire acondicionado y el equipo está seteado, él toma la temperatura del ambiente, revisa, hace un cálculo interno para saber cuánto refrigerante necesita para estabilizar las condiciones, y él al sentir que el refrigerante está llegando no tan frío como él lo espera, ¿él qué le dice al compresor? Envíeme más refrigerante, y ahí es donde se disparan los consumos de energía. Entonces, cuidado con eso, porque espesores bajos de aislamiento en esos sistemas, que uno de los principales argumentos de venta de estos sistemas son lo eficientes, aquí le estamos quitando eficiencia por no poner un buen aislamiento térmico. Y comentario final: no tener problemas de condensación no quiere decir que el aislamiento es eficiente, como les mostré. Al hacer cálculos de espesores de aislamiento, un aislamiento bueno debe tener un espesor robusto, por lo menos. Entonces,
para que lo tengan presente. Entonces, pues esta es la parte final de la charla. Aquí estoy leyendo el chat. Nos saludan desde San Juan, Argentina, desde Bariloche. Y aquí ya hay unas consultas. Entonces, específicamente, pues tenemos a Fernando Tabaqui, nos pregunta que hay una pileta climatizada en Buenos Aires y en lugar cerrado no hubo forma de aislar y que deje de condensar. La única forma fue ventilar el cielo raso. Saludos. Entonces, aquí te hago un comentario. En muchas oportunidades, vamos a devolvernos aquí. Te muestro esto. Vamos a dibujar aquí. Cuando tenemos este tipo de caso, donde tenemos un ambiente con una humedad muy alta y no hay forma de aumentar, de pronto instalaron los tubos muy cerca del techo o está el cielo falso aquí muy cerquita, no tienes cómo aumentar el espesor del aislamiento térmico, una de las alternativas es abrir rejillas de ventilación. Pero tienes que abrir una a cada lado. ¿Por qué? Porque tienes que generar una corriente de aire. Esta corriente de aire, ¿qué genera? Que venga un aire desde el exterior que por lo general tiene una humedad menor que la que hay aquí acumulada. Y este aire viene y nos baja las condiciones de humedad relativa en este punto, y al bajar las condiciones de humedad relativa, ahí el aislamiento que tienes instalado funciona. Entonces, esa es una de las formas de atacar este tipo de problemas. Ojo, eso se puede hacer en algunas ciudades. Yo te pongo un ejemplo. Aquí en Colombia, por seguir con el ejemplo de Barranquilla, Barranquilla es una ciudad que en la madrugada tiene 91% de humedad. Ahí hay que tener mucho cuidado cuando tú abres una ventanilla, porque en la noche, en la madrugada, estás dejando entrar una cantidad de humedad muy grande a la envolvente. Entonces, ahí esta es una solución, pero no es tan viable. Ahí, ¿qué se recomienda? Una solución: dejar que parte del aire acondicionado del ambiente circule por estos espacios. ¿Para qué? Para que haga un control, una reducción de la humedad relativa. Por decir alguna solución, pues estas son las soluciones más comunes. El nombre del software, sí señor, el nombre del software es Armwind. Si ustedes lo buscan pues, por cualquier buscador de internet, lo que van a encontrar es que lo pueden descargar de nuestra página web. Pueden buscar una versión en español de la página de Armacel, y ahí en soporte técnico está, ya sea para que trabajen con el software en línea o para que lo descargan. Sí. Aquí Miguel Pereta pregunta, ¿el problema de la humedad en entrepiso puede suceder del mismo modo en el espacio de un piso técnico? Sí puede suceder cuando tu construcción no está sellada. O sea, eso es como, te pongo un ejemplo, eso es como hacer un piso de un hotel climatizado y dejar todas las ventanas abiertas. Si tienes un punto por donde está ingresando humedad, eso te va a dañar todo el cálculo, y el espesor de aislamiento térmico que tengas en las tuberías te va a empezar a mostrar que aparece condensación. En la práctica, yo te diría que no tanto en tuberías, pero uno nota cuando hay un ingreso de humedad del exterior. Tú lo ves en las rejillas de ventilación, empiezan a aparecer la condensación, y el cielo falso que hay alrededor de la rejilla de ventilación lo vas a ver muy mojado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenés un punto en el piso que hay que averiguar cuál es y sellarlo, por donde la humedad está logrando entrar a la envolvente. Sí, bueno, ahí está Miguel Pereta. Miguel, ahorita voy a dejar mis datos, mi correo electrónico y mi número de celular. Y si quieres, este es un tema que requiere bastante atención, porque aquí puede ser un fenómeno o 5 al mismo tiempo. Uno va haciendo como una lista de chequeo, pero
Ese es el tema. El punto importante aquí es que hay que identificar claramente cuál es el punto por el cual, o cuál es la razón por la cual la humedad está arriba en ese ambiente. Todos los casos no son iguales, por eso te digo, hay que hacer una lista de chequeo y ahí se puede solucionar el problema. Álvaro, hay otra consulta de Germán Birbauskas, que dice, ¿el diámetro exterior considerado sería el exterior de la aislación? En el ejemplo utilizó el espesor. El diámetro, a ver. El diámetro exterior considerado Sí, sería el exterior de la aislación. En el ejemplo utilizó el espesor. el diámetro exterior. Ah, no, bueno, el diámetro exterior que aparece ahí en el software es el diámetro de la tubería, para que lo tengan presente. Cuando utilizamos estas herramientas de cálculo, pues siempre, dejar claro que cuando hablamos de diámetro, siempre estamos hablando del diámetro exterior del tubo. En nuestro caso, pues aparece en el software en milímetros. Hay software que pues, lo trabajan en pulgadas. Y aprovechemos un momento. Voy a cambiar de pantalla un momento antes de finalizar esta. Un momento. Que les quería mostrar aquí. Miren, este es el software 13 Plus. Y ese software, aquí en la parte de opciones, o en general, vengan un momento. A ver, en opciones, yo puedo ver los materiales de aislamiento térmico. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar rápidamente. Aquí aparecen elastómeros, lanas minerales, aparece la perlita, el silicato, ya sea en forma de, miren, poliolefina, aerogeles, duct wrap. Este software tiene algo muy bueno. Yo aquí tengo creado Armaflex Class 1, AF Armaflex y Armaflex húmedo. Que esto es el software lo que le pide a uno es los datos de la conductividad térmica del producto y su rango de temperatura. Y sirve para hacer los cálculos que yo les digo. O sea, cuando uno quiere hacer comparaciones entre uno u otro material, este tipo de herramientas son bastante útiles para que tengan su conocimiento, pues para que lo tengan presente. Este software también es de uso gratuito. Lo pueden buscar en la página de NAIMA. Y como les digo, es simplemente llenar un formulario y lo dejan descargar. Como les decía, aquí están mis datos. Si quieren, recuerden que para marcar por WhatsApp me pueden hacer consultas. Aquí este es un número de Colombia, más 57, más el número que ven ahí. Y ese es mi correo electrónico. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, no sé si quedó claro la respuesta de la pregunta del diámetro exterior. Siempre es el diámetro exterior de la tubería. Genial, sí, quedó contestada entonces. Julián Farchi pregunta, buenas tardes. Nosotros hemos trabajado con sus productos en varias oportunidades para clientes industriales. Realmente nos interesa iniciarnos en el uso de su software. Dicho esto, la consulta es, ¿el software solo opera con datos de sus productos a la biblioteca de materiales? ¿Puede ampliarse para contemplar otros? Por ejemplo, aislantes para alta temperatura, somos instaladores de instalaciones térmicas industriales en general. Entonces, esta pregunta consulta sería, ¿cómo? Sí, esta consulta tiene dos respuestas. La primera, en efecto, nuestro software solamente funciona para nuestros productos. Pero como les mostraba, hay otras herramientas, como este software 13 Plus, en el que ustedes lo único que tienen que tener para crear un producto ahí son 4 puntos de la curva de conductividad térmica del material. El software les va a pedir eso y les va a pedir el rango de temperatura de aplicación del producto. Y como todos estos software, utiliza una norma ASRAE para el cálculo de los espesores, de las pérdidas y ganancias de energía. Entonces, yo cuando tengo que hacer comparaciones entre materiales, voy a esa herramienta. Y por otro lado,
también nosotros tenemos, pues, los funcionarios de Armacel en la parte técnica tenemos una tabla en Excel, pues no es un software, es una programación con la que, es que nosotros no solamente fabricamos aislantes para aire acondicionado y refrigeración, sino también para industria. Y ahí hacemos cálculos precisamente para eso, pero ese sí no es de libre, ese sí no es de libre uso, ese lo usamos nosotros para nuestro uso interno, para generar especificaciones, pero si necesitan una asesoría, con muchísimo gusto. Aprovecho aquí para mencionarles, nosotros hoy en día, desde hace 2 años, tenemos un producto que se llama el Armagel y es un producto precisamente para industria de oil and gas que sirve para hacer aislamiento hasta temperaturas de 650 grados Celsius. Entonces, cuando nos piden especificaciones para esta clase de aplicaciones, nosotros usamos este tipo de tablas de cálculo para hacer comparaciones. Entonces, igual, como usamos para el Armagel, lo podemos hacer para la espuma elastomérica, pero esta es una forma de hacer. También, si quieren escribirme y tener más información de cómo usar el 13 Plus para comparaciones, yo no tengo ningún problema en enseñarles. Para mí mejor, porque a mí me gusta que la gente aprenda de esto, porque no es difícil. Y cuando uno empieza a ver los resultados, cómo salen de fácil, uno entiende muy rápidamente qué es lo que pasa entre un producto y otro y entre un espesor y otro. Entonces, bienvenido sea. Aquí veo que hay, sí, servicios integrales. Aquí está el correo electrónico de Gilda. Y ahí igualmente todo lo que, todas las preguntas, tanto en el chat como en la opción de preguntas y respuestas, después se las vamos a estar pasando a Álvaro, que cualquier cosa, bueno, ahí tienen sus datos, pero también puede ser al revés. Nosotros le vamos a pasar los datos de ustedes a Álvaro también para que lo tenga. Enrique consulta. Sí, y perdón. les digo una cosa, hay una cosa muy buena también de estas cuarentenas y este trabajo pues remoto, que definitivamente para esta clase de consultas lo podemos hacer así, por este medio, por Zoom o por cualquier otra plataforma, cuando guste. Dime, siguiente pregunta. Sí, Enrique, ¿cuánto mejora el aluminio en las dos caras de una espuma de poliuretano? Perdón. ¿Es solo a los fines de la condensación? No, entonces esa es una consulta buena. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar aquí con el software. Aquí algo muy importante. Usar acabados. ¿Para qué necesitamos acabados? Necesitamos acabados para una protección, ya sea mecánica o de los rayos UV del producto. En el caso del poliuretano, que es el que están mencionando acá, pues todas las instalaciones de poliuretano inyectado que ustedes tengan, pues van a tener que usar aluminio o acero inoxidable. ¿Por qué? Pues porque necesitan un medio de retención para la espuma cuando ella se forma. Entonces, ese va a ser el medio de contención para que se forme la espuma en una tubería y ese es su acabado. ¿Qué pasa aquí? Si yo necesito en espuma elastomérica un acabado, pues también puedo usar aluminio, pero eso va a tener un efecto acá. Entonces miren aquí vamos a trabajar con el software esto, para que quede claro. Tenemos el mismo. Vamos a averiguar el espesor del aislamiento en tubería, gaseoso, vamos a controlar la condensación y vamos a decir que vamos a estar en, no sé, listo, esto va a ser en escuelas, hospitales, que la temperatura ambiente va a ser la de confort, 24 grados, y que el refrigerante va a estar a 5 grados. Ojo, aquí le voy a dar cualquier diámetro, 22 milímetros, que este es como 7 octavos, si no estoy mal. Y 3 cuartos o 7 octavos, o 5 octavos. Entonces, ojo, aquí le voy a decir que no le voy a poner acabado. Entonces, vamos a calcular. Miren, bajo estas condiciones, el software me dice que necesitamos 6.1 milímetros de espesor para controlar la condensación. Entonces, él me dice, usa 9. Pero, ¿qué pasa si yo le digo, voy a usar de acabado una superficie metálica brillante como el aluminio? Le digo, calcule. Entonces, miren que aquí el software ya no recomienda 6.1, sino que recomienda 10.6. Y te lleva a 13 milímetros de espesor de aislamiento. Entonces, ojo con esto. Yo, antes de terminar la charla, les dije, cualquier cosa que me ayude a incrementar el espesor del aislamiento térmico, pues me está mejorando la eficiencia.
Entonces, aquí la eficiencia me mejora no por usar aluminio, sino porque estoy usando más espesor de aislante térmico. Y los acabados brillantes tienen un efecto en las aplicaciones de frío. Ojo, en las de frío, no en la de calor, que va en contra de ellas en cuanto a dimensionamiento. Cuando nosotros hablamos de radiación, la teoría básica de radiación dice que el cuerpo negro es el que mejor absorbe, pero el que también mejor refleja la radiación. Entonces, estos tubitos que nosotros fabricamos y estas mantas son de un color negro y de una superficie rugosa, o sea, son muy buenos absorbiendo la radiación. Que sean buenos absorbiendo la radiación, ¿para qué nos sirve? Para que la radiación que llega del exterior, la superficie del aislamiento la absorbe muy bien. ¿Y eso en qué se traduce? La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Eso en la superficie del aislante hace que nuestra temperatura superficial crezca un poco, que es lo que hace ese es el cálculo que hace el software. Ahora, si nosotros usamos un acabado bituminoso como este que tengo aquí, aquí no va a ser así. Aquí la radiación que viene del exterior no se absorbe, sino que tiende a reflejarse. En el aluminio y en el acero inoxidable es más o menos de un 75 a un 80% de la radiación la que se refleja. El resultado en términos prácticos es que la temperatura en la superficie exterior del aislamiento cae. Entonces, ¿qué hace el software? ¿O qué nos dicen los cálculos de transferencia de calor? Si yo en frío estoy buscando alejarme de la temperatura de punto de rocío, estoy buscando un espesor que me lleve la temperatura de punto de rocío, aquí arriba, usar acabados brillantes hace que yo me acerque. Entonces, ¿qué hace el software? La única forma que tiene para compensar este efecto es aumentando el espesor del aislamiento. No sé si fui claro ahí, pero también tengo una presentación donde tengo eso en diapositivas y lo tengo en ejemplo. Pues aquí en el software uno lo ve fácilmente. Pero eso es lo que pasa. No es que, a mí me pasa mucho acá en Colombia que me dicen, oiga, es que yo tenía esta tubería aislada con 2 pulgadas de poliuretano y ahora tengo 1 pulgada de su producto y me dicen, ¿y solo con 1 pulgada ya es suficiente? Y yo le digo, no, vea, en términos de control de condensación, sí, es correcto, pero en eficiencia térmica lo que usted tenía antes es más eficiente, ¿ya? Entonces, yo ahí le aprovecho y le digo a la gente, yo le recomendaría, en vez de usar 2 pulgadas, usemos 1 sola pulgada, usemos 1,5 pulgadas para quedar similar, pues muy parecidos en términos de eficiencia energética. Esa sería la explicación. Entonces, cuidado porque a los acabados casi nadie les presta atención y los acabados tienen un impacto grandísimo en los cálculos en aislamientos para frío. Sí, es como acá en Colombia cuando yo les explico, miren, estamos en Bogotá, que es una ciudad de clima frío, con una humedad media de 70%. Y ustedes en la calle, ¿cómo ven que se viste la gente? La gente se viste de colores oscuros, pero si uno se va para una ciudad costera, uno ve que es muy raro ver a una persona vestida con colores oscuros. Uno ve a la persona vestida con colores claros, por lo general blanco. ¿Por qué? Porque el blanco es bueno reflejando la radiación. Y el negro no, el negro es muy bueno absorbiéndola. El tema de acabado ahí influye bastante. Espero que les haya quedado claro y si no, por favor me escriben por el chat para tomarles los datos. Sí, ahí quedó bastante claro. Si quiere, seguimos con la última pregunta, si ya nos vamos despidiendo, de Mira, Marcial Barra. Sí, hay ¿Cómo? muchos clientes que a veces nos piden cubrir la aislación con cinta de aluminio. Entonces te tengo noticias. Cuando la cubres con cinta de aluminio en exteriores, indiscutiblemente eso allá arriba en la terraza te va a condensar, pero nadie te va a llamar a decirte nada por eso, porque está afuera y no está dañando nada. Pero el problema con el agua es que el agua fluye. Entonces aquí aprovechemos para hacer para explicar un comportamiento técnico del producto. ¿Qué pasa cuando aparece la condensación? Pues claro, se moja la superficie del producto. El agua líquida, pues estos aislantes están hechos de caucho y el caucho es bastante impermeable.
pero estos productos, para que no se quemen, para que sean seguros para instalar en construcción, utilizan unas partículas metálicas muy pequeñas. Esos son los aditivos para comportamiento frente al fuego que quedan incrustados en las celdas de caucho del producto. El agua toma estas partículas y las suelta. Entonces, si la suelta, aparece un agujero en la celda y ahí el agua entra. Y esto va pasando una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, a mediano y largo plazo, el aislante se va llenando de agua. Y cuando el aislante, por alguna otra razón, ya está saturado de agua, se va a empezar a formar agua entre el tubo y el aislante. Y acuérdense que el tubo entra a la construcción. Entonces ustedes después de, no sé, 4 o 5 meses van a encontrar que entra un chorro de agua en algún punto de la construcción y ahí les van a hacer una reclamación. Entonces, si ustedes van a usar cinta de aluminio, señores, aquí está la herramienta para calcular cuánto más espesor de aislamiento necesitan antes de poner esa cinta de aluminio, pero la buena noticia de esto es que así como está aquí en el software, mirando la pantalla, yo puedo no usar cinta de aluminio, sino que uso una pintura, como la que nosotros fabricamos. Y con la pintura tenemos la misma emisividad de la superficie y necesitamos el mismo espesor. O, vamos a la casuística. A mí me pasó ya en un proyecto donde hicimos una especificación de espesor de aislamiento, una ciudad de clima cálido, Cali en Colombia, donde se hizo la especificación y el acabado fue pintura. Y resulta que tomaron la decisión por el sitio donde estaban instaladas estas tuberías de no usar pintura, sino usar aluminio. Y ya tenían comprado el aislamiento y la chaqueta de aluminio. Y me llamaron a preguntarme, ¿esto nos va a funcionar bien? Y yo les dije, no señores, eso les va a condensar. Pero para que ustedes no desperdicien lo que ya invirtieron en chaqueta, vayan, búsquense una pintura de buena calidad, la pintura a base de agua, y pinten el aluminio. ¿Para qué? La emisividad es una propiedad de superficie. La superficie del aluminio es suave y muy brillante. Si ustedes usan una pintura como acabado, inmediatamente la emisividad de esa superficie se va para arriba. Entonces es una muy buena forma también de resolver ese problema, para que lo tengan en cuenta. Entonces, Fernando nos dio. Entonces, ya. Genial, bueno, todos agradeciendo por las respuestas, por las charlas, bueno, las que respondió anteriormente también. Así que darle las gracias, Álvaro, por participar, por su presentación. A los que participaron también, recordarles que su charla va a estar en nuestro canal de YouTube, que es Expo Frío Calor, y en nuestra página de Facebook también, que es Expo Frío Calor también. Vamos a dejar unos minutitos si quieren seguir escribiéndole a Álvaro y nosotros luego se lo enviamos por mail y así él se contacta y luego se lo responde. Uy, por aquí apareció un compañero de la universidad, así es John Freddy Márquez. Uy. Ah, sí. Sí, pues John Freddy, un saludo y me honra mucho que estés aquí porque pues ustedes no lo conocen, pero yo les digo, usted es de los más inteligentes con los que yo tuve la oportunidad de estudiar. Usted era un referente. Claro. Pues muy honrado de poder hacerle una recomendación en este mundo de los aislamientos térmicos. Sí. Ok. Genial. Bueno, entonces agradecerles a ustedes por este espacio y ahí está mi correo electrónico. De todas formas, les agradezco si me pueden escribir al correo y yo ahí les doy todas las respuestas que necesitan y si necesitan profundizar más, con muchísimo gusto. Genial. Para eso estamos. Genial. Okay. Bueno, dejamos también el correo unos minutitos más. Bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Buena tarde para todos y cuídense. Esto sigue, vamos para largo en esto. Claro. Igualmente, Álvaro, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego.